Dicen que los impuestos financian el progreso, que sin Estado no hay sociedad, que el mercado falla y el burócrata siempre lo corrige. Nos cuentan una y otra vez que el gasto público es una inversión en nuestro futuro, pero casi nadie habla de la otra cara de la moneda, de toda la riqueza que nunca llega a existir precisamente por la intervención del Estado, de lo que se destruye sin dejar el más mínimo rastro, de lo que no aparece en ninguna cifra oficial, de lo que nadie puede ver, pero absolutamente todos pagamos. Hoy vamos a hablar del peso muerto, la forma más silenciosa y a la vez más devastadora de destrucción económica. Es un concepto que una vez que lo entiendes, cambia para siempre tu forma de ver la economía y la política. Para entenderlo, primero imagina un mercado libre sin ninguna interferencia. Es simple, un productor ofrece un bien, digamos, unas manzanas. Un consumidor quiere esas manzanas y las compra voluntariamente. ¿Por qué ocurre este intercambio? La respuesta es clave, porque ambos ganan. El consumidor valora esas manzanas en, digamos, 10 monedas, pero solo paga 8. Esos 2 de diferencia son su ganancia, lo que los economistas llaman el excedente del consumidor. Por su parte, al productor le costó 6 monedas cultivar y llevar esas manzanas al mercado, pero las vende por 8. Esos 2 de diferencia son su ganancia. El excedente del productor, la suma de ambos excedentes, 4 en este caso, es la ganancia social total de ese simple intercambio. Multiplica esto por millones de transacciones cada segundo y tienes la increíble máquina de creación de riqueza que es el mercado. El mercado coordina de forma espontánea información que está dispersa por toda la sociedad, las preferencias de millones de personas, la escasez de los recursos, los costos de producción, las expectativas a futuro. Cada precio es una señal vital. Cada intercambio es información en acción, guiando los recursos hacia donde son más valorados. Ahora, entra el Estado en escena y decide imponer un impuesto, digamos, una moneda por cada manzana vendida. ¿Qué ocurre? Bueno, lo primero que vemos es que el precio para el consumidor sube y el ingreso neto para el productor baja. Parte del excedente del productor es apropiado coercitivamente por el gobierno. Parte del excedente del consumidor también es confiscado. Eso es lo que se ve, lo que se cuenta en las estadísticas de recaudación. Pero aquí está el punto clave, lo que nadie te cuenta. El daño no termina ahí. Al alterar el precio, el Estado rompe la señal que coordinaba a productores y consumidores. El nuevo precio, inflado artificialmente, hace que algunos intercambios que antes eran beneficiosos para ambas partes, ahora ya no lo sean. El productor deja de producir aquellas unidades que antes eran rentables, pero que ahora, con el impuesto, ya no le deja margen. Y el consumidor, especialmente el de menores ingresos, que cuenta cada moneda, deja de comprar esas manzanas que ahora son más caras. Los intercambios que habrían ocurrido en un mercado libre ya no ocurren, simplemente se evaporan. Y esa ganancia social que se habría generado, esa pequeña creación de riqueza, no va a parar a manos del Estado, no va al productor, no va al consumidor, simplemente desaparece, se destruye para siempre. Eso, amigos, es el peso muerto. No es redistribución, no es justicia social, es destrucción económica pura y dura. Las consecuencias de esta destrucción silenciosa no son abstractas, son muy reales y afectan tu vida diaria. Primero, menos producción. Se fabrican menos bienes, se ofrecen menos servicios. La economía se vuelve menos abundante. Segundo, menos consumo. Y esto afecta desproporcionadamente a los más pobres, que son los primeros en ser expulsados del mercado cuando los precios suben. Tercero, menos información en el sistema de precios. Las señales se vuelven confusas,
distorsionadas. Y cuarto, y esto es gravísimo, se produce una descoordinación económica generalizada. El mercado ya no asigna los recursos según el valor real que la gente les da, sino según las distorsiones creadas por la intervención. Se pierden oportunidades de negocio, se frena la innovación, se pierde productividad y, en última instancia, se pierde crecimiento económico a largo plazo. Tu país se vuelve más pobre de lo que podría haber sido. Y ojo, esto no ocurre solo con los impuestos, ocurre con cualquier intervención que distorsione los precios y las decisiones voluntarias. Un precio máximo decretado por el gobierno, un salario mínimo, una cuota de importación, una restricción a las exportaciones, una regulación burocrática excesiva. Cualquier interferencia estatal crea peso muerto. El peso muerto existe desde la primera intervención. Cada nueva regulación lo multiplica, cada control de precios lo agrava, cada rigidez en el mercado laboral lo perpetúa. Lo que se destruye no se ve en una foto, pero define el empobrecimiento futuro de toda una sociedad. Por eso, el verdadero costo del Estado no es solo lo que recauda en impuestos, es todo lo que impide que exista. Cada intervención elimina decisiones voluntarias. Cada interferencia borra información valiosa. Cada impuesto crea una carga de peso muerto que frena nuestro potencial. Una economía no colapsa de golpe como un edificio en un terremoto. Colapsa lentamente, intervención tras intervención, cuando el sistema de precios está tan dañado que ya no puede coordinar la actividad de millones de personas. Ese es el verdadero peligro. Y por eso el peso muerto importa, y mucho. Pero la historia no termina aquí. El peso muerto rara vez actúa solo. Es el primer acto de un drama económico que se repite una y otra vez en la historia, cuando el Estado destruye intercambios voluntarios a través de impuestos y regulaciones. No solo crea peso muerto, también erosiona la base productiva de la economía. Y cuando la base productiva se encoge, el siguiente paso del gobierno es casi siempre el mismo: financiar el desequilibrio con inflación. ¿Por qué? La lógica es implacable. Al reducirse la actividad económica formal, la recaudación real de impuestos cae. El Estado se encuentra entonces en una contradicción mortal. Sus gastos y promesas políticas no paran de crecer, pero sus ingresos se estancan o disminuyen. La salida más fácil para los políticos no es recortar el gasto, sino inflar la moneda, ya sea pidiendo deuda que luego se monetiza, imprimiendo dinero directamente o financiando el déficit de formas más indirectas. Y aquí es donde entra en juego otro concepto crucial en el efecto Cantillon, descubierto por el economista Richard Cantillon hace casi 300 años. Él se dio cuenta de que el dinero nuevo creado de la nada no entra en la economía de forma neutral y uniforme, como si se esparciera desde un helicóptero. No, el dinero nuevo entra por puntos específicos. Entra primero en los bolsillos del propio Estado, de los grandes bancos, de las empresas con conexiones políticas, de quienes viven del gasto público. Ellos son los primeros en recibir y gastar ese nuevo dinero, y lo hacen a los precios viejos, antes de que la inflación se note. Cuando ese dinero empieza a circular y llega finalmente al resto de la economía, a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a los jubilados, los precios ya han subido. El poder de compra del salario real se desploma. El ahorro que tanto costó acumular se evapora. La desigualdad, lejos de reducirse, ha aumentado drásticamente. El efecto Cantillon es la transferencia de riqueza más grande y sigilosa que existe. Desde los últimos en recibir el dinero nuevo hacia los primeros, el peso muerto destruyó la creación de riqueza, y la inflación ahora redistribuye la riqueza que queda, pero de forma regresiva. Frente a este escenario de impuestos altos, regulaciones asfixiantes
Precios distorsionados e inflación galopante, la gente y las empresas se adaptan, no lo hacen por maldad o por falta de patriotismo, lo hacen por simple y pura supervivencia. Las empresas se informalizan para esquivar la carga fiscal y burocrática. Los trabajadores talentosos buscan oportunidades fuera del sistema formal o directamente emigran. La economía se fragmenta en un sector formal, cada vez más pequeño, y un sector informal, opaco y de baja productividad. Se firman menos contratos formales. La inversión a largo plazo se vuelve riesgosa. La productividad se estanca porque las empresas informales no pueden acceder al crédito, a la tecnología o a mercados más grandes. El mercado pierde transparencia y el Estado, irónicamente, pierde el control real que pretendía tener. Al final, toda la sociedad pierde bienestar. Y así entramos en un círculo vicioso destructivo. Más impuestos y regulaciones generan más peso muerto. Más peso muerto conduce a menos actividad económica formal. Menos actividad formal significa menos recaudación y más déficit fiscal. Más déficit lleva a más inflación para financiarlo. Más inflación y el efecto cantillón generan más desigualdad y malestar social. Y la respuesta política a ese malestar suele ser más intervención estatal y el ciclo se reinicia, cada vez con más fuerza, arrastrando a la economía hacia el abismo. Esto no es una falla del mercado, es una falla inducida por la intervención. Es el resultado predecible de ignorar las leyes más básicas de la economía. Así que pongamos las piezas juntas. El peso muerto es la antesala de la inflación. La inflación, impulsada por el déficit que el propio peso muerto ayuda a crear, es la antesala de la informalidad masiva. Y el efecto Cantillon nos explica quién paga el costo final de todo este desastre. Esto no es una cuestión de ideología de izquierda o de derecha. Es una cuestión de coordinación económica. Cuando destruyes el sistema de precios, destruyes la información. Y cuando destruyes la información que permite a millones de personas cooperar pacíficamente, destruyes las bases de una sociedad próspera. La próxima vez que escuches a un político prometer una nueva regulación, un nuevo impuesto o un nuevo control de precios para arreglar la economía, recuerda el costo invisible. Recuerda la riqueza que no se creará. Recuerda el peso muerto, porque lo que no se ve es a menudo mucho más importante que lo que se ve. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir este video. Nos vemos en el próximo.